En un soleado día de mayo, con el suave sol de primavera, Melissa Watson colocó la última de sus pertenencias en la sala de estar de su nueva casa. De pie frente a cajas de cartón llenas de recuerdos de 15 años de matrimonio, se detuvo un momento y respiró hondo. Nunca imaginó que comenzaría un nuevo capítulo en su vida. «Mamá, ¿dónde está mi habitación?» Melissa volvió a la realidad con la voz de su hija de 10 años. «Amy, desde abajo. Segundo piso, a la derecha, la habitación con la ventana que da al jardín», respondió Melissa suavemente. «Creo que te gustará». La nueva casa era una pequeña casa de 2 pisos en un tranquilo suburbio de Connecticut. Entre los bienes que recibió en el acuerdo de divorcio y sus ingresos como diseñadora gráfica que trabajaba desde casa, deberían poder arreglárselas. Lo que Melissa más quería era un lugar tranquilo donde ella y su hija pudieran vivir en paz. La separación de su esposo, Brian, no había sido amistosa, pero había tratado de evitar el conflicto por el bien de su hija. Amy subió corriendo las escaleras. Melissa sonrió mientras escuchaba los pasitos de su hija resonando ligeramente en el piso de arriba. Amy siempre había sido una niña curiosa y alegre. Sin embargo, el divorcio de sus padres había proyectado una gran sombra sobre ella recientemente. Se había estado despertando de sueños aterradores con más frecuencia, y sus sonrisas no eran tan frecuentes como antes. De camino a la cocina, sonó el timbre. Melissa se arregló el cabello rápidamente y se dirigió a la puerta. Cuando la abrió, un hombre estaba parado allí. Era delgado, con una suave sonrisa en su rostro. «Hola, soy Charles Moore de la casa de al lado. Solo quería darle la bienvenida». Ofreció una pequeña canasta que contenía lo que parecían galletas caseras y varias manzanas. «Gracias, soy Melissa Watson». Melissa sonrió y le estrechó la mano. «Es muy amable de su parte. Mudarse puede ser difícil. Solo quería ayudar si podía». La voz de Charles era tranquila y sus ojos eran gentiles. «Vivo solo, así que me alegro cuando nuevas personas se mudan al vecindario». Melissa lo invitó a pasar. Mientras servía té en la sala de estar, todavía rodeada de cajas, charlaron. Charles le dijo que había estado viviendo en el área durante 5 años, trabajaba como conserje en la escuela primaria local y que la jardinería era su afición. Melissa le agradeció la información sobre el área, el supermercado cercano y la escuela a la que asistiría Amy. Durante su conversación, Amy bajó tímidamente las escaleras. «Oh, Amy, este es nuestro vecino, el señor Charles». Melissa le hizo señas a su hija. «Saluda». «Hola», dijo Amy en voz baja. Sus ojos no lo miraron directamente y parecía cautelosa. «Hola, Amy», Charles sonrió amablemente. «Te traje una galleta especial, tiene chispas de chocolate». Mientras sacaba una galleta de la canasta, Amy pareció abrirse un poco, saliendo de detrás de su madre cuando aceptó la galleta. Un pequeño gracias escapó de sus labios. Charles se fue poco después. En la puerta, dijo, «Si necesita algo, no dude en preguntar», antes de regresar a la casa vecina. Por la noche, Melissa y Amy tuvieron su primera cena en su nuevo hogar. Con solo microondas funcionando hasta el momento, habían pedido pizza a domicilio. Amy habló sobre su nueva habitación mientras tiraba del queso, ya haciendo planes sobre cómo decorarla. Si bien Melissa admiraba la capacidad de recuperación de su hija, no pasó por alto la ansiedad que persistía en sus ojos. «¿Está bien?», preguntó Melissa suavemente. «¿Puedes contarme algo?». Amy miró su pizza en silencio por un momento. «¿Vendrá papá aquí?». Melissa eligió sus palabras cuidadosamente. «A veces vendrá a visitarte, pero no vivirá aquí». «Lo sé». Amy sintió levemente. «Pero lo extraño». «Yo también lo extraño», respondió Melissa honestamente. «Pero somos un equipo fuerte, tú y yo. De ahora en adelante, crearemos muchos recuerdos juntas». Esa noche, después de acostar a Amy, Melissa se sentó sola en la sala de estar de la nueva casa, pensando mientras bebía su café. Durante el año desde que se discutió la separación por primera vez hasta que se finalizó el divorcio, constantemente había puesto una cara valiente, tratando de mantenerse positiva por el bien de Amy. Pero en realidad, ella también estaba llena de ansiedad. Esta nueva vida, comenzando hoy, era un territorio desconocido para ella también. Mirando por la ventana, pudo ver la luz encendida en la casa de Charles. Pudo distinguir su sombra moviéndose detrás de las cortinas. Melissa sintió una extraña sensación de tranquilidad. Al menos los vecinos parecían amables, pensó. Quizás ella y Amy podrían encontrar un nuevo comienzo en este nuevo lugar. Pasaron varios días y gradualmente los muebles se arreglaron y la cantidad de cajas disminuyó. Amy comenzó a asistir a su nueva escuela el lunes y Melissa reanudó su trabajo en línea. En la superficie,
Todo parecía ir bien. Sin embargo, en la quinta noche después de la mudanza, Amy se despertó gritando. Melissa corrió a su lado y encontró a su hija temblando en la cama. Tuve un sueño aterrador, dijo Amy llorando. Alguien me estaba mirando por la ventana. Melissa abrazó a su hija y le aseguró que solo era un sueño, pero el miedo de Amy era real. Después de eso, Amy tuvo sueños aterradores con más frecuencia y se volvió menos activa durante el día, sin querer jugar afuera tanto como antes. En particular, Melissa notó que Amy no quería pasar por la casa de Charles. ¿Por qué no juegas afuera?, preguntó Melissa un día. Amy simplemente se encogió de hombros. No hay razón, respondió vagamente. Simplemente prefiero estar adentro. Melissa estaba preocupada por los cambios de su hija, pero decidió pensar en ello como un problema de adaptación al nuevo entorno. Creía que el tiempo resolvería el problema. Sin embargo, una semana después, Amy de repente se paró frente a Melissa con una expresión seria después de regresar de la escuela. Mamá, creo que deberíamos irnos de esta casa. Melissa dejó de hacer lo que estaba haciendo, sorprendida. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Amy miró ansiosamente por la ventana. ¿Te imaginas ganar $10,000 al mes solo con YouTube? ¿Todo desde casa? Eso es exactamente lo que hice con historias, sin rostro, sin voz. Consulta el enlace en la descripción si tienes curiosidad. No, simplemente lo siento, pero tenemos que darnos prisa. Melissa puso sus manos sobre los hombros de su hija y la miró a los ojos. Está bien, Amy. Lleva tiempo acostumbrarse a un nuevo lugar. Pero la expresión de Amy era seria. Había un miedo en sus ojos azules que Melissa nunca había visto antes. A partir de ese día, Melissa continuó con su rutina diaria mientras tenía en cuenta las palabras de Amy. Pensó que concentrarse en su trabajo de diseño podría ayudar a disipar sus pensamientos ansiosos. A medida que se acercaba al final de mayo, la suavidad de la primavera comenzaba a transformarse en el calor del verano. Mientras desayunaban, sonó el timbre. Como de costumbre, Charles estaba allí de pie, ofreciendo un ramo de margaritas blancas que parecían cortadas de su jardín. Buenos días, Melissa, sonrió. ¿Dónde está Amy? Buenos días, Charles. Melissa aceptó el ramo y le devolvió una sonrisa un poco incómoda. Gracias. Amy todavía se está preparando. Estamos a punto de irnos a la escuela. Ya veo. Un destello de decepción cruzó por su rostro. Tengo algo que me gustaría darle a Amy. Charles sacó una pequeña caja. Cuando se abrió, contenía una muñeca de madera intrincadamente elaborada. Parecía hecha a mano, una linda muñequita. La hice yo mismo. A los niños pequeños les gustan las muñecas, ¿no? Melissa lo aceptó con sentimientos encontrados. Es un regalo encantador, pero Charles, me siento mal al recibir regalos tan frecuentes. Charles lo restó importancia a la ligera. No te preocupes, disfruto haciendo cosas, y bajó un poco la voz. Amy es una niña especial. A menudo veo sus dibujos en la escuela. Tiene talento. Melissa frunció el ceño. Sabía que Charles trabajaba como conserje en la escuela, pero ¿qué quería decir con ver a menudo los dibujos de Amy? Amy solo había estado asistiendo a la escuela durante 2 semanas. Sí, le gusta dibujar, respondió Melissa con cautela. Charles, estoy bastante ocupada con el trabajo hoy. Charlaremos en otro momento. Charles se fue con una sonrisa, pero su mirada pareció mirar dentro de la casa de Melissa detrás de ella después de cerrar la puerta. Melissa trató de deshacerse de su inquietud. Probablemente solo estaba siendo amable, pero la frecuencia parecía un poco excesiva. Esa tarde, sonó el teléfono de Melissa. Era de la escuela de Amy. Señora Watson, quería hablar con usted sobre Amy, dijo la señora Martin, la maestra de Amy. Hoy mostró signos de ansiedad durante la clase de arte. Dibujó algo diferente a su trabajo habitual. ¿Qué tipo de dibujo?, preguntó Melissa con tensión. Una figura adulta mirando a un niño a través de una ventana. Usó colores muy oscuros. La señora Martin parecía estar eligiendo sus palabras cuidadosamente. Adaptarse a un nuevo entorno puede ser difícil. ¿Cómo ha estado en casa? Melissa pensó por un momento antes de responder. En realidad, ha estado teniendo pesadillas con más frecuencia. Ha habido cambios significativos, mudarse a una nueva casa, el divorcio de sus padres. La señora Martin expresó comprensión, pero dijo, vigilémosla por un tiempo. Me pondré en contacto con usted de inmediato si hay algún cambio. Después de colgar, Melissa pensó en el dibujo que Amy había hecho. Una persona mirando a través de una ventana. ¿Era esa la figura de los sueños de Amy o era producto de la ansiedad creada por su imaginación? Esa noche, Amy inusualmente dejó su cena sin terminar.
No tocó sus macarrones con queso favoritos y simplemente se quedó mirando por la ventana. Cuando Melissa la llamó, Amy pareció volver a la realidad. ¿En qué estabas pensando?, preguntó Melissa suavemente. ¿Al Sr. Charles? La respuesta de Amy fue inesperada. Está en la escuela. Sí, trabaja en la escuela, pero... Observa mi salón de clases desde afuera de la ventana. Amy bajó la voz. Incluso cuando lo noto, él sigue sonriendo. Melissa trató de ocultar su perturbación. Ya veo. Quizás solo estaba pasando. Amy asintió en silencio, pero la duda permaneció en sus ojos. Al día siguiente, Melissa terminó de trabajar temprano y fue a recoger a Amy de la escuela. Mientras esperaba a Amy en el patio de la escuela, buscó a Charles pero no lo vio. Su alivio duró poco cuando vio a Amy salir del edificio de la escuela. Había una dureza en la expresión de su hija que nunca había visto antes. ¿Qué pasa?, preguntó Melissa tan pronto como subieron al auto. Nada, respondió Amy mientras miraba por la ventana. Quiero ir a casa. Después de regresar a casa, Amy se encerró en su habitación. Melissa trató de trabajar pero no pudo concentrarse. Siguió escuchando arriba, preocupada por Amy. Por la noche, cuando Melissa salió a buscar el correo, notó a Charles en la ventana de la casa vecina. Él también estaba mirando hacia la casa de Melissa. Cuando sus miradas se encontraron, él saludó levemente. Melissa asintió en respuesta, pero sintió un escalofrío en la espalda. El fin de semana, Melissa estaba haciendo jardinería. Aunque Amy se mostraba reacia a salir, se había ofrecido especialmente a ayudar a su madre ese día. Mientras Melissa podaba el seto bajo y Amy regaba las flores, Charles apareció en el patio trasero. Hermoso clima, ¿no?, gritó por encima de la cerca. ¿Necesitas ayuda? Antes de que Melissa pudiera negarse, Charles ya había salido de su casa y entrado en su patio. Se acercó a Amy y le dijo algo. Melissa no pudo oír lo que se dijo, pero vio que la expresión de Amy se tensaba. Amy, entra, llamó Melissa rápidamente. ¿Puedes preparar el almuerzo? Amy obedeció inmediatamente, corriendo de vuelta a la casa. Charles pareció un poco decepcionado, pero rápidamente volvió a una expresión alegre. Es una niña maravillosa, tiene ojos hermosos, dijo Charles. Como su madre. Melissa sonrió cortésmente, pero por dentro era cautelosa. Gracias, Charles. Agradezco tu preocupación por nosotras, pero... Antes de que pudiera continuar, sonó el teléfono de Melissa. Mirando la pantalla apresuradamente, vio que era de su exmarido, Brian. Eso era inusual. Por lo general, solo la contactaba cuando hacía arreglos para ver a Amy los fines de semana. Melissa contestó el teléfono mientras le hacía un leve gesto a Charles. Caminó hacia el lado opuesto del jardín, esperando que se fuera. ¿Qué pasa? ¿No tienes planes de ver a Amy esta semana? Melissa, Amy está bien. La voz de Brian tenía un tono inusual de preocupación. Sí, está bien. ¿Por qué lo preguntas? En el otro extremo del teléfono, Brian dudó por un momento de silencio. No estoy seguro. Tal vez sea solo intuición paterna, pero últimamente me he sentido inquieto por Amy. Melissa observó a Charles salir del jardín y estaba confundida por las palabras de Brian. ¿Hay alguna razón en particular? No, Brian volvió a dudar. Solo una sensación. ¿Ha cambiado algo? Melissa estaba a punto de hablar, pero dudó sobre si debía mencionar a Charles y los cambios en el comportamiento de Amy. Al final, respondió, nada en particular. Creo que solo necesita tiempo para adaptarse a la nueva casa. Después de colgar, Melissa regresó a la casa. Mirando por la ventana de la sala de estar, vio a Charles volverse para mirar su casa antes de entrar en la suya. Su mirada parecía estar dirigida especialmente hacia la ventana del segundo piso donde estaba la habitación de Amy. Esa noche, Amy se fue a su habitación temprano. Melissa se fue a la cama después de terminar su trabajo. Sin embargo, su sueño fue ligero y se despertó varias veces. Alrededor de las 2 de la madrugada, Melissa fue despertada por un pequeño ruido. Al principio, no supo qué era, pero luego se dio cuenta de que venía de la habitación de Amy. Se levantó rápidamente y se dirigió a la habitación de su hija. Antes de llamar a la puerta, escuchó la pequeña voz de Amy desde adentro. «Mamá». Cuando Melissa abrió la puerta, Amy estaba sentada en su cama, mirando la ventana. La luz de la luna entraba en la habitación, iluminando su pequeño rostro con una pálida luz azul. «¿Qué pasa, Amy?» Melissa se acercó a la cama de su hija. «Mala pesadilla». Amy negó lentamente con la cabeza. Había miedo en su rostro. «Mamá, mira por la ventana», dijo con voz temblorosa. Melissa se acercó a la ventana con escepticismo. Mirando a través de un hueco en las cortinas, su corazón casi se detuvo.
A la luz de la luna, Charles Moore estaba parado en el jardín. No se movía, solo miraba hacia la casa. Su mirada estaba dirigida exactamente a la ventana de la habitación de Amy. «Viene todas las noches», dijo Amy en voz baja. «Espera frente a mi ventana». Melissa cerró rápidamente las cortinas por completo y abrazó a Amy. «¿Desde cuándo?», preguntó, tratando desesperadamente de mantener la calma. «Desde el día que nos mudamos». La voz de Amy temblaba. «Al principio pensé que podría ser un sueño, pero no lo era. Siempre me está mirando». Varios pensamientos pasaron por la mente de Melissa. ¿Debería llamar a la policía o era solo un malentendido? Charles era ciertamente extraño, pero no había cometido ningún delito. «Amy, durmamos en mi habitación esta noche», decidió Melissa. «Mañana hablaremos de esto correctamente». «Pero mamá, ese hombre». «Está bien». Melissa abrazó a su hija con fuerza. «Estoy aquí contigo». Después de llevar a Amy a su propia cama, Melissa decidió revisar afuera de la ventana una vez más. Desde su habitación, podía ver a Charles más claramente. Todavía estaba parado allí, sin moverse. Era claramente un comportamiento anormal. Melissa decidió llamar a la policía y tomó su teléfono inteligente. Sin embargo, antes de marcar el número, otra figura entró en su campo de visión. Pudo ver a alguien acercarse desde la carretera en el lado opuesto de la casa. Cuando la persona pasó por debajo de una farola, Melissa se quedó sin aliento. Era Brian. Melissa estaba confundida sobre por qué su exmarido estaría aquí en medio de la noche. Cuando Brian notó a Charles, rápidamente se agachó y se escondió en las sombras de los árboles. Parecía conocer a Charles o al menos desconfiar de él. En lugar de llamar al 911, Melissa llamó a Brian. Pudo ver su teléfono inteligente iluminándose en la oscuridad exterior. Sin embargo, Brian no respondió. En cambio, se retiró rápidamente y regresó por donde había venido. Charles, como si hubiera notado algo, se fue al mismo tiempo. La cabeza de Melissa estaba llena de confusión y miedo. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué estaba Brian aquí? ¿Había alguna conexión entre él y Charles? Incapaz de dormir, Melissa vigiló por la ventana toda la noche, incluso después de que Amy finalmente se durmiera. Sin embargo, ni Charles ni Brian reaparecieron. Cuando llegó la mañana y Amy se despertó, Melissa dijo: «Saltémonos la escuela y quedémonos en casa hoy». Amy pareció aliviada. Después del desayuno, Melissa llamó a Brian. No respondió de inmediato, pero finalmente contestó al tercer intento. «¿Estabas cerca de nuestra casa anoche?». «No», preguntó Melissa sin preámbulos. «¿De qué estás hablando?». La negación de Brian fue demasiado rápida y demasiado enérgica. «No mientas, te vi. Tú también viste a nuestro vecino, Charles Moore». «No». Hubo un largo silencio al otro lado del teléfono. Finalmente, Brian suspiró. «Melissa, tenemos que hablar. No por teléfono, sino en persona». «Ven ahora», dijo Melissa con firmeza. «No le hables a Amy. Cuéntame todo primero». Una hora después, llegó Brian. Parecía cansado, a diferencia de su habitual confianza en sí mismo. Melissa sentó a Amy frente al televisor y llevó a su exmarido a la cocina. «Explícate», dijo con calma, cruzando los brazos. Brian se frotó la cara con la mano y comenzó a hablar, eligiendo sus palabras con cuidado. «Para ser honesto, Melissa, quería advertirte sobre un hombre llamado Charles Moore», dijo en voz baja. «Tuvo problemas relacionados con niños en su ciudad anterior». Melissa palideció. «¿Qué quieres decir?». «Un nuevo empleado de mi empresa es de la ciudad donde Charles solía vivir. Por casualidad, su nombre surgió en una conversación y el empleado reaccionó. Era un hombre que trabajaba como conserje en la escuela a la que asistía su sobrino», continuó Brian. «En esa ciudad, aparentemente lo encontraron tomando fotos de niños cerca de la escuela y causó problemas. La policía se involucró, pero no fue acusado debido a la insuficiencia de pruebas. Sin embargo, la presión de la gente del pueblo lo obligó a renunciar a su trabajo». «De ninguna manera», Melissa tembló de miedo. «Así que te enteraste de Charles recientemente». «Hace una semana», dijo Brian en tono de disculpa. «Al principio, no podía creerlo. Quería verificarlo, así que busqué su nombre y busqué registros anteriores. Y ayer descubrí la dirección de la casa donde vive actualmente. Pero ¿por qué no me lo dijiste directamente?». «Honestamente, la evidencia no era segura. Llamar a alguien criminal es un asunto serio. Por eso quería verlo por mí mismo anoche». «¿Y te vio?». «No, yo lo vi». Brian levantó la vista y miró a Melissa con una expresión seria. «Lo vi parado en el jardín, mirando hacia la ventana de Amy». Melissa sintió que su cuerpo temblaba de miedo y rabia.
Miró a Brian a los ojos y preguntó, ¿qué debemos hacer? Deberíamos denunciarlo a la policía, dijo Brian en tono decidido. Melissa asintió, pero estaba ansiosa por dentro. Pero no tenemos pruebas concretas. Solo estar parado en el jardín por la noche. El hecho de que Amy haya estado sintiendo miedo durante meses es una prueba. La ira se mezcló con la voz de Brian. Ese hombre claramente la está vigilando. Melissa estuvo de acuerdo y llamó a la policía. 30 minutos después, llegaron 2 oficiales uniformados. Escucharon atentamente la historia de Melissa y Brian y tomaron notas. Señora Watson, entendemos su preocupación, dijo el oficial mayor. Sin embargo, en este momento, no se ha confirmado ningún acto criminal real. Solo ver a alguien parado en el jardín de otra persona por la noche no es suficiente para obtener una orden de arresto. Pero está vigilando a mi hija. Melissa levantó la voz. Debe tener antecedentes penales. Investigaremos, dijo el oficial más joven. Por ahora, aumentaremos las patrullas en esta área y responderemos de inmediato si se observa algún comportamiento sospechoso. Además, no deje que su hija salga sola. Después de que los oficiales se fueron, Melissa y Brian se miraron con expresiones de decepción. Esto no es suficiente. Brian se mordió el labio. Melissa, déjame llevarte a ti y a Amy a mi casa. Sería más seguro. Melissa negó con la cabeza. Quiero enfrentar este problema en lugar de huir. Además, continuó, eligiendo sus palabras, ya no estamos juntos. Ir a tu casa no es una solución. Brian trató de discutir, pero finalmente respetó la decisión de Melissa. Está bien, entonces. Me quedaré aquí un rato. Puedo dormir en el sofá si está bien. Es por la seguridad de Amy. Melissa pensó por un momento y estuvo de acuerdo. La presencia de su exmarido evocaba emociones complicadas, pero la seguridad de Amy era la prioridad. Esa noche, Amy durmió tranquilamente por primera vez en mucho tiempo. Tener a su padre en casa trajo un alivio obvio a su expresión. Melissa dejó que Amy durmiera en su habitación mientras ella se quedaba en el pequeño estudio contiguo. Al día siguiente, Brian llevó a Amy a la escuela y Melissa comenzó su propia investigación. Comenzó a investigar a Charles Moore usando Internet. Al principio no encontró nada, pero cuando buscó en los archivos del periódico local en la pequeña ciudad donde había vivido anteriormente, encontró un pequeño artículo sobre el de hace 5 años. Charles había sido despedido de la escuela primaria local por conducta inapropiada. Los detalles no estaban escritos, pero se usó la frase preocupaciones sobre la seguridad de los niños. Investigaciones adicionales revelaron otro artículo que decía que había sido arrestado. El cargo fue contacto inapropiado con estudiantes de primaria, pero no fue procesado por falta de pruebas. El corazón de Melissa latía más rápido. Su intuición había sido correcta y el miedo de Amy no era solo imaginación. Mientras continuaba su investigación, también encontró información de que poco después de que Charles se mudara a su casa actual, la familia que había vivido allí antes se mudó repentinamente. Esa familia tenía una hija pequeña. Melissa llamó a Brian y le contó lo que había descubierto. Es como piensa. La voz de Brian era sombría. Melissa, deberías empacar tus maletas e irte con Amy ahora mismo. No, dijo Melissa con resolución. No huiré. Tenemos que detenerlo o otro niño será la próxima víctima. ¿Qué planeas hacer? Reunir pruebas. Si la policía no actúa, nosotros mismos proporcionaremos las pruebas. Esa noche, Melissa y Brian le sugirieron a Amy que se quedara en la casa de su abuela. Amy inicialmente parecía ansiosa, pero cuando sus padres le explicaron que tenían asuntos de adultos, estuvo de acuerdo. Después de dejar a Amy con la madre de Brian, los dos llevaron a cabo una reunión de estrategia. Melissa propuso esperar a que Charles apareciera en medio de la noche y grabar su comportamiento. Brian estuvo de acuerdo y comenzaron los preparativos. Melissa apagó las luces de la casa y se sentó en una posición donde pudiera ver el exterior desde una ventana del primer piso. Brian vigiló desde otra ventana. Continuaron esperando en silencio a medida que avanzaba la noche. Melissa comenzó a sentirse ansiosa. ¿Qué pasaría si Charles no aparecía esta noche? ¿Qué pasaría si supiera que Amy no estaba allí? ¿Se desperdiciaría su plan? Alrededor de la 1 de la madrugada, Brian se inclinó repentinamente hacia adelante. «Está aquí», dijo en voz baja. Melissa se movió al lado de Brian y miró por la ventana. Efectivamente, Charles estaba parado en el jardín. Pero esta vez no estaba solo parado allí. Tenía una cámara en la mano y la apuntaba hacia la casa. «Está tomando fotos», dijo Brian, conteniendo su ira. «De la habitación de Amy». Melissa sintió que su cuerpo se congelaba.
Sacó su teléfono inteligente y comenzó a grabar las acciones de Charles en vídeo. Permaneció allí durante unos 10 minutos, tomando varias fotos antes de regresar lentamente a su casa. Ahora tenemos pruebas. Melissa agarró su teléfono inteligente con manos temblorosas. Mañana iremos a la policía. A la mañana siguiente, Melissa y Brian fueron a la estación de policía y presentaron información que habían recopilado y el vídeo de la noche anterior. Esta vez, su denuncia fue tomada en serio. La policía tomó medidas de inmediato y comenzó a investigar los antecedentes de Charles. El sospechoso, Moore, si tiene antecedentes, les explicó el detective. Sin embargo, todos fueron casos que no llevaron a un enjuiciamiento debido a la insuficiencia de pruebas. Pero con este vídeo y la evidencia de que estaba repitiendo el mismo patrón en su residencia anterior, podemos tomar medidas. La policía propuso instalar cámaras de vigilancia y Melissa aceptó de inmediato. Se instalaron cámaras alrededor del perímetro de la casa y se colocó una cámara de vigilancia especial en una posición donde se pudiera ver la casa de Charles. Ahora solo esperamos, dijo el detective. Si vuelve a actuar, responderemos de inmediato. 3 días después, llegó el momento. En medio de la noche, mientras Melissa y Brian miraban con expresiones tensas, las cámaras de vigilancia captaron a Charles colocando una escalera debajo de la ventana de la habitación de Amy y comenzando a subir. La policía respondió de inmediato y lo arrestó en el acto. Como resultado de la investigación, se descubrieron cientos de fotos de niños en la casa de Charles. Algunas mostraban claramente a Amy jugando a la escuela o leyendo junto a la ventana, obviamente tomadas sin permiso. Además, quedó claro que había cometido actos similares repetidamente en el pasado y se había mudado de su residencia anterior como si estuviera escapando. Melissa y Brian recibieron una explicación del detective de que probablemente sería encarcelado por mucho tiempo y finalmente respiraron aliviados. Fueron a recoger a Amy y le informaron suavemente que la situación se había resuelto. A medida que se acercaba al final del verano y las hojas comenzaban a cambiar de color, concluyó el juicio de Charles Moore. Fue declarado culpable de múltiples cargos y recibió una larga condena. Melissa y Brian estaban parados afuera del juzgado, compartiendo una tranquila sensación de alivio. «Se acabó», dijo Melissa en voz baja. «Sí». Brian puso su mano sobre su hombro. «Amy está a salvo». Cuando regresaron a casa, Amy preguntó ansiosamente, «¿Saldrá ese hombre?» Melissa miró a su hija directamente a los ojos y respondió, «No por mucho tiempo. Y nos hemos vuelto más fuertes». Amy asintió y sonrió levemente. Era su primera sonrisa genuina en semanas. El fin de semana, cuando Brian vino a pasar tiempo con Amy, los tres hicieron una barbacoa en el jardín. Después de la comida, Brian le ofreció café a Melissa y tuvieron un momento a solas en la terraza. «Este incidente me ha hecho pensar», eligió sus palabras con cuidado. «Tuvimos problemas antes del divorcio. Estaba demasiado absorto en mi trabajo y las descuidé a ti y a nuestra hija». Melissa lo miró sorprendida. Era inusual que Brian se dedicara a tal autorreflexión. «Yo tampoco fui perfecta», respondió honestamente. «Pero tus sentimientos por Amy nunca cambiaron». «Por supuesto que no». Una mirada seria apareció en los ojos de Brian. «Es mi hija», y dudó. «Tú también sigues siendo importante para mí». Ante esas palabras, Melissa sintió emociones complejas. Había una distancia insalvable entre ellos ahora, pero estaba surgiendo una nueva comprensión a través de esta crisis. La familia sigue siendo familia, incluso cuando la forma cambia. Ella sonrió. La semana siguiente, visitó un agente de bienes raíces. Melissa y Brian estaban considerando mudarse. Sin embargo, Amy de repente dijo, «No quiero huir. Este es nuestro hogar». «¿Pero no hay malos recuerdos aquí?», preguntó Melissa sorprendida. «Sí, los hay», admitió Amy. «Pero también podemos crear buenos recuerdos, ¿verdad? Nos hemos vuelto más fuertes, ¿no?» Melissa y Brian se conmovieron por la fuerza inesperada de su hija y se miraron. «Así es». Brian acarició suavemente el cabello de su hija. «Si eso es lo que piensas, quedémonos aquí». Mejoraron la seguridad del hogar y profundizaron sus conexiones con los vecinos. Los síntomas de TEP de Amy se trataron gradualmente y estaba volviendo a ser la niña brillante que alguna vez fue. En octubre, a medida que se profundizaba el otoño, nuevos residentes se mudaron a la casa de Charles. La familia de Melissa estaba cautelosa, pero eran William y Grace Johnson, una cálida pareja de ancianos, y rápidamente establecieron una buena relación de vecindad. Ese fin de semana, Amy estaba parada junto a la ventana de su habitación, mirando el paisaje exterior. Mientras Melissa observaba, de repente sonrió. Afuera,
Brian, que había venido de visita de fin de semana, estaba recogiendo hojas caídas en el jardín y Melissa se acercaba a él con un termo de chocolate caliente. Nuestra familia ha cambiado, pero de alguna manera creo que es mejor que antes, murmuró Amy. Afuera de la ventana ya no había miedo, sino una nueva forma de familia. Incluso los padres divorciados podían conectarse a través del amor y la confianza. Y lo más importante, al superar las dificultades, los tres habían encontrado fuerza. Melissa pasó su brazo alrededor del hombro de su hija y sonrió. Sí, a veces, después de pasar por cosas aterradoras, puede haber un nuevo comienzo.